Buenas tardes, mi nombre es Jaime Guzmán Aguilar. El día de hoy hablaremos acerca de una teoría del aprendizaje como lo es el constructivismo. Esta corriente teórica, como bien ya sabemos, su papel principal es poner como el centro del aprendizaje al estudiante. En este caso, el rol docente es un poco más mediador y guía. Por lo tanto, sabemos que tiene cierta relación a lo que se refiere como la teoría o corriente como lo es corriente teórica como lo es el cognitivismo, que comparten ciertas particularidades en poder definir cómo es que aprende el estudiante. En este caso, lo que trata el constructivismo es que el aprendizaje significativo, el propio estudiante le dé su propia perspectiva. Una vez conociendo esta pequeña introducción en lo que concierne o lo que significa el constructivismo, podemos pasar a lo que sería una estrategia de la aplicación de esta misma dentro del ámbito en el cual me desenvuelvo. En este caso, yo soy docente de una escuela telesecundaria, actualmente doy el segundo grado y por lo tanto se podría ver reflejada un ejemplo claro en la asignatura de historia. Cuando hablamos de la prehistoria o en el inicio del libro, en este caso voy a hablar acerca de mi experiencia como tal porque no se me permitió poder grabar a mis estudiantes mediante la dinámica para poder realizar una actividad. Pero en este caso daré una breve explicación de cuál sería la estrategia apropiada para poder aplicar dicha estrategia con ciertos ámbitos en comparación o puntos compartidos en relación a otras teorías del aprendizaje. Y doy comienzo. Por ejemplo, en la asignatura de historia tenemos el tema de la prehistoria. En este caso vamos a hablar acerca del periodo preclásico. En este entonces podemos iniciar con una serie de preguntas. ¿Para qué? A fin de conocer los conocimientos previos de los estudiantes. Como por ejemplo, en este caso podemos iniciar en ¿quiénes eran los nómadas? ¿Quiénes eran los nómadas? ¿Cómo es que llegaron los seres humanos de Asia hacia América? ¿Por dónde pasaron? Además, sobre quiénes eran los cazadores y recolectores, qué significaban las pinturas en cuevas, cuál fue la importancia del perro y además, ¿qué impacto tuvo el surgimiento de la agricultura o qué suceso importante marcó el surgimiento de la agricultura y, por lo consiguiente, el maíz? Uno de estos puntos, estos diferentes puntos fueron tocados y por lo tanto se llevó mediante el juego de una pelota. Al menos en mi caso, es de mi apropiación poder utilizar una pelota para jugar o a realizar una serie de preguntas o actividades a manera de retroalimentación o el propósito del cual se mencionó al inicio de este video. Una vez que se haya realizado esto, por lo consiguiente, se podría realizar un método. Podemos utilizar tres métodos para poder realizar la lectura o en este caso ellos identifiquen cómo es que se difieren o se conocen estos diferentes puntos. Uno, por ejemplo, podemos realizar una lectura colectiva, otra, hacer que cada uno lea individualmente y otro, que es lo más apropiado o en este caso, que es lo que yo hice, realizar o formar equipos de 3 integrantes y que mediante los equipos vayan identificando cuáles fueron las posibles respuestas de las preguntas de las cuales se realizaron a partir de lo que ya se mencionó o de lo que conocen. Una vez que se haya realizado, consideré prudente mi participación activa durante ese proceso. ¿Cómo? Bueno, pues se llevó a cabo la presentación de 2 láminas, una donde daba a conocer lo que serían los nómadas, sus características, cómo es que llegaron, en fin, tocando ciertas partes ciertas respuestas de las preguntas que se habían hecho. Del otro lado, también se mencionó una lámina en la cual ya hablaba acerca de los sedentarios y obviamente con sus características independientemente de esto. Claro que la lectura se realizó a partir de un número de página a otro. Una vez que se haya terminado mi participación, se propició a realizar una actividad en el cual consistía en realizar un cuadro comparativo a partir de lo que ellos ya habían mencionado, de lo que yo mencioné y de lo que decía la lectura. En este caso, dejamos que, obviamente, sin dejar a un lado lo que serían los criterios de evaluación, los criterios de evaluación minuciosos, como por ejemplo la ortografía, la organización de la información, entre otros puntos. Pero eso sí, dejando a la intemperie lo que sería la imaginación para poder realizar
lo que sería un cuadro comparativo en los cuales tendría los puntos importantes como dónde vivían, qué actividades principales realizaban, cuál era su alimentación y cuáles eran las herramientas que utilizaban para obtener la alimentación que ellos llevaban a cabo. Una vez que se acabó esa actividad, proseguimos a poder calificarla. Por último, como mecanismo de evaluación, de eso sí, para poder persistir y dar el siguiente paso, que era el hecho de compartir la información, se decidió que cada equipo realizara un cartel, con la información que ya se tenía para poder pegarlos en puntos estratégicos de la institución educativa. Una vez acabando eso, considero que es el hecho o apreciación de algunos puntos. Por ejemplo, podemos ver que el hecho de mi participación se vio reflejado algunas de las prácticas que menciona Ausubel dentro de su teoría, como lo es que el aprendizaje dentro del aula se puede encontrar de dos maneras, tanto de recepción como el de descubrimiento. En este caso también creo que es posible identificarlo a partir de lo que dice Vygotsky. Igual podría ser diferido en la participación activa de los estudiantes, como podríamos también destacar el hecho de el aspecto social, del poder de la interacción interpersonal, como lo menciona su teoría de Jean Piaget. Y pues, a consideración, esta es mi pequeña estrategia y experiencia, con ciertos ajustes, claro, en correlación a lo que sería el constructivismo. Muchas gracias.